Bien, pues nada, primero buenas tardes. Vamos a ir comenzando a seguir donde lo habíamos dejado un poquito ayer para seguir profundizando. Introducción en profundidad al Ayurveda clásico, como hemos comenzado los primeros días. Y vamos a ir siguiendo, pues recordando un poquito de donde veníamos ayer, que hace Ayurveda. Hablábamos de que sus funciones era primero mantener la salud, restaurar la salud, tenía una parte espiritual, y luego como cuarta parte, pues evidentemente la finalidad era, pues en mi caso dado, curar perdón, la enfermedad. Ayurveda es la madre de todas las formas de la medicina moderna que se conocen hoy en día, desde el trabajo que se hace postural corporal hasta la cirugía. Toda la civilización occidental y tanto la asiática han tomado el conocimiento ayurvédico prestado y lo han aplicado a su propio contexto cultural y sistema médico. La cirugía plástica, la acupuntura, clasificación de enfermedades y las escuelas médicas, todas surgen de esta tradición ayurvédica. Esto quiere decir que todos los sistemas de medicina que tenemos hoy por hoy, ya sean alopáticos, modernos, científicos o holísticos, están todos basados, tienen una base en la medicina ayurvédica. Sabiendo esto, Ayurveda y toda la información que se va presentando aquí sobre Ayurveda debe de ser vista complementaria a la medicina alopática moderna. Las terapias ayurvédicas pueden ser vistas tanto como las medicinas, como medidas preventivas, físicas y psicológicas. Este tipo de visión es necesario para un continuado crecimiento y armonía de dos sistemas y para los nuevos conceptos de desarrollo de medicina global. ¿Qué quiere decir esto? Que la Ayurveda, al ser una ciencia, como ciencia, todas las ciencias están en constante evolución y la Ayurveda no está diciendo que la medicina moderna le está diciendo que no, simplemente que debería de ser vista como un complemento a la medicina que estamos utilizando hoy por hoy y evidentemente seguir evolucionando dentro de sí mismo. Esta formación, como esto algunos de ustedes no estaban aquí, pero está basada en el libro más antiguo que sobrevive con los textos médicos ayurvédicos, que es el Charaka Samhita. Charaka Samhita quiere decir texto o tesis, y Charaka es el nombre del que compone el texto en su presente forma, lo que quiere decir el que escribe. Charaka quiere decir literalmente uno que se mueve alrededor, implicando todo esto a un doctor que se ha movido por países enseñando y practicando medicina. Por esto, en el curso debemos de ir practicando las distintas terapias, tratamientos y adaptándolos a nuestros dosis y a nuestras rutinas y estilos de vida, para nosotros convertirnos en ese charaka que se mueve alrededor, implicando esto, evidentemente que uno se convierte en médico de sí mismo. El Charaka Samhita cubre principalmente la medicina interna, pero también incluye todos los principios básicos de la medicina ayurvédica. El Charaka Samhita es una transmisión directa de Ayurveda de Dios o del creador Brahma para una serie de sabios iluminados, terminando con el sabio Atreya, que es quien al final redacta todos estos textos. Como digo, el Charaka Samhita cubre principalmente la medicina interna. Esto quiere decir que la medicina actual que tenemos hoy por hoy también viene de estos Charaka Samhita. Vimos los tratamientos en Ayurveda, los vamos a recordar, estos 10 pasos. Podíamos, como complemento totalmente holístico, la Ayurveda va a ir englobando yoga pranayama, modificación de dieta, el rasayana, la fitoterapia, la aromaterapia, el panchakarma con sus 5 técnicas de purificación y sus variantes, dependiendo del dosha, la meditación, astrología y las gemas, terapia del sonido, que son mantras, chanting, rezos, que esto lo hablábamos, que eran unas afirmaciones positivas, o rezos en el caso de seguir algún tipo de religión concreta. El aspecto espiritual en Ayurveda. Esto viene de los Vedas y declaran: él dijo que tú eres eso y no hay más diferencias entre eso que tú, que el agua y sus ondas. Para entender Ayurveda y su completa implicación en nuestra vida y nuestra salud, debemos mirar a la raíz espiritual de cuál es inseparable todo el sistema. Si un sistema se presenta a sí mismo como diferente de estas raíces espirituales,
Entonces puede ser un sistema de medicina, pero definitivamente no es Ayurveda, tal y como fue realizado por su creador y seguido por sus iluminados visionarios. Esto quiere decir que el sistema de Ayurveda está presente en muchísimas terapias que hoy por hoy llamamos holísticas o alternativas, que tienen sus raíces también espirituales. En el momento que no hay una raíz espiritual, puede ser un sistema de medicina, que evidentemente lo es, como la medicina moderna, pero evidentemente no es Ayurveda. La conciencia, energía y Dios. Bases fundamentales muy importantes que al principio puede parecer que no tiene ningún sentido, pero entender conciencia, energía y Dios para luego entender bien profundamente prana y cómo se mueven los diferentes pranas es fundamental. Del yoga vashista, estos textos, dice, dado que conciencia y energía son uno, inseparables, la energía entra en contacto con Dios y se convierte en Dios mismo. Cuando Prakriti, que es la conciencia manifestada, toca al Señor o al individuo, abandona la prakritiedad y el estado de ser en movimiento. Lo que es Prakriti abandona, emerge hacia Dios, igual que un río emerge hacia el mar. La conciencia es la fuente de toda manifestación. Esto es importante tenerlo presente en Ayurveda. Y en este curso la conciencia es un sinónimo con eso que no es posible de nombrar, con esa fuente desconocida de toda la experiencia o Dios. Las fuerzas duales, que las hablábamos de manifestación de Prakriti y Purusha, surgen y resurgen a la conciencia en constante movimiento. Surgen de la conciencia cuando es conciencia. Surgen de la conciencia cuando es consciente, sin motivo aparente, y se refleja sobre sí mismo. Este reflejo normalmente comienza con una sutil vibración del movimiento, del Shakti. Los sabios inmortales declararon, la única realidad es infinita, conciencia inmutable. Y de nuevo el sabio vasista declara, la conciencia nunca está sin movimiento dentro de sí misma. Sin este movimiento puede hacerse irreal, desconocida. El movimiento es la verdadera naturaleza de la conciencia y por eso es inseparable de ella. Esto que estamos hablando son los términos de Shiva y Shakti, conciencia y energía. Pero energía no es conciencia como nos aclara Vasista. Movimiento o acción no puede ser considerado como la cualidad de la conciencia, porque ésta no tiene cualidades ni características. La conciencia es pura y absolutamente tranquila, más allá de cualquier descripción. Y además declara, igual que el movimiento dentro del espacio es experimentado por nosotros como aire, a pesar de esto, la energía dinámica de la conciencia es experimentada por la acción del movimiento que toma lugar en esta conciencia. Esto es una enorme frase. Igual que el movimiento dentro del espacio, recuerden cuando estábamos viendo Vata, Vata era movimiento y espacio, es lo que más se mueve, es lo que da lugar a toda la manifestación. Cuando es experimentado por nosotros como aire, a pesar de que significa una energía dinámica, cuando estamos practicando un pranayama, por ejemplo, o cuando estamos simplemente respirando en el día a día. Esa es la energía dinámica de la conciencia que estamos teniendo en ese momento. Ese es el movimiento de la acción de nuestro movimiento y de nuestra respiración que toman lugar en esa conciencia. Prana cósmico normalmente y frecuentemente también se llama Shakti. Es el principio del movimiento, de la moción en el nivel más fundamental, incluso antes de la creación, lo que había es prana. La creación ahora puede comenzar dado que hay dos componentes fundamentales, la conciencia, Purusha, y la energía dinámica, Prakriti, de la conciencia, Prakriti y Purusha. Prana se va a hacer más tangible, más entendible, cuando nos vamos a la manifestación en las formas de Prakriti. La energía dinámica de la conciencia es conocida como Prakriti. Aquello que es superior a esta energía es la conciencia por sí misma,
que es a la vez el verdadero yo de la conciencia, la paz suprema. Ahora, entonces, ¿qué es Purusha? Y aquí es donde los sabios muestran la percepción sutil de la vida. Entramos en la parte más sutil de la manifestación, donde no hay manifestación, perdón, de la conciencia. La parte más sutil de la realidad que tenían. Y en algunos casos aún ni está. Purusha es también conciencia, pero es la conciencia pura que no puede ser entendida de ninguna manera. Solo puede ser experimentada, por eso la Ayurveda solo puede ser experimentado como otras ciencias, como por ejemplo es el yoga. Podremos entender Prakriti, que en realidad sería la información que estamos recibiendo aquí, pero Purusha es la forma que nuestra conciencia debe de llegar a tomar. Así lo describe como está aquí, inconsciencia e inconsciencia. Ese objeto puede ser creado por la negación y en este estado es el vacío, Brahman, conciencia, es Purusha. Creo que alguien está con el micro encendido y tenemos eco en... Si podría por favor apagarlo, el participante que tenga su micro, gracias. En otras palabras, estas dos son de nuevo nada más que Dios. Uno es la conciencia en una manifestación dinámica y la otra es la conciencia en un vacío, no manifestada. Las dos son necesarias, ambas son diferentes aspectos de la misma cosa. Son el sustrato del todo. O sea, para entender el todo, realmente tenemos que llegar a entender Purusha y Prakriti. Prakriti y Purusha. No son dos, si en realidad son uno. Esto es cuando hablamos de la famosa frase, todos somos uno. Experimentado como alegría y paz interminable. Esta es la naturaleza subyacente del todo y esta conciencia es nuestra naturaleza. Realmente esta es nuestra base y nuestro sustrato subyacente. Cuando estas dos, Prakriti y Purusha, comienzan a interactuar, crean una conciencia individualizada. Cuando la conciencia comienza a reflejarse sobre sí misma, la manifestación es creada. Por causa de un pequeño movimiento de pensamiento, la misma realidad en la cual la conciencia parece convertirse en los 5 elementos y posteriormente en el cuerpo. De la misma manera, la misma conciencia se convierte en gusanos y en otras criaturas, metales, minerales, tierra y lo que está sobre ella, agua y otros elementos. El mundo entero no es nada más que un movimiento de energía de conciencia que aparece como los 5 elementos. Lo que quiere decir que Prakriti y Purusha como conciencia no manifestada y conciencia manifestada, siendo las dos lo mismo, en el momento que hay un pequeño movimiento de pensamiento, esa realidad de esa conciencia empieza a tomar forma con los 5 elementos y posteriormente puede llegar a tomar cuerpo y experimentarse. Vemos que los 5 estados de la materia, o los 5 elementos que forman la base de la Ayurveda, no son más que movimientos de conciencia. Este movimiento, en su forma más sutil, no es más que la conciencia, pero una vez consciente de sí misma, genera prana cósmico o Shakti, que es el aspecto dinámico inseparable de la conciencia, y la creación comienza. Lo que significa que sin prana nada es posible. Entonces, ¿qué es responsable de las diferentes manifestaciones de los 5 estados de la materia en relación con los gusanos y los hombres? ¿Qué es lo que realmente diferencia que la materia se convierta en un gusano o en un hombre? Cuando una persona se convierte en persona y un gusano se convierte en gusano, la energía ahí, ¿por qué está entonces tomando una forma y no otra? Vasista, que relata las causas de las impresiones latentes, perdón, aquí hay un fallo, es vasanas, que son actividades con la conciencia prana, cuando ocurre la creación. El Shiv Shakti, la energía consciente que yace en las criaturas inmóviles,
Eso es una vasana latente. Eso es el Chit Shakti, que determina la naturaleza de cada objeto. Es la característica fundamental de cada una de las moléculas de cada objeto, queriendo decir que dentro de cada molécula que forma cada objeto tenemos los 5 elementos en proporciones y uniones distintas y combinaciones energéticas distintas entre la no manifestación y la manifestación para poder darse esa unión energética entre ellas. Vasista nos cuenta que estas impresiones latentes o vasanas son realmente una única combinación de conciencia-energía, lo que hablábamos, Purusha Prakriti. En el curso formativo de yoga de 500 horas, ahí hablo más profundamente de vasanas y de su efecto psicológico en la mente. Aquí, en el pensamiento védico, que es el origen del yoga, hinduismo y filosofías ayurvédicas, las vasanas son la causa de la infelicidad, son la causa del renacimiento, los desórdenes psicológicos y muchos otros problemas incluidos en una mala salud. Estas vasanas no son nada más que condiciones o conceptos de imposiciones sobre el subyacente de la energía consciente de nuestra verdadera naturaleza. Y esto me paro porque es una gran frase, a pararse y a entender. Estas vasanas no son nada más que condiciones o conceptos de imposiciones. Lo que quiere decir son nuestros acondicionamientos de esa energía consciente que está haciendo y tapando nuestra verdadera naturaleza de la energía que realmente somos. Un ejemplo, estoy limitado al cuerpo físico. Si esta Chit Shakti, la vasana, no es entendida como Atma Shakti, como alma, la energía de conciencia infinita, va a crear una desilusión en la apariencia del mundo. Y si es entendida como la verdad, que es la infinita conciencia, ese entendimiento irá destruyendo toda pena. Tal vez debía comentar que Vasista es uno de los 7 sabios inmortales del periodo védico. Además, es uno de los pocos que tiene una asana de yoga nombrada con su nombre. Él es el que más himnos tiene en el antiguo Veda, el Rig Veda, y es el más reconocido de todos los sabios védicos. Recomiendo leer el libro del Dr. Crowley, Dioses, Sabios y Reyes, para entender más profundamente este periodo de la historia y tener una nueva revelación e interpretación de lo que es un Rig Veda. Vasana, prana y mente. El cuerpo es la semilla del samsara, mundo. La semilla de este cuerpo es la mente que está dominada de esperanzas y de deseos. Existen 2 semillas para la mente. Uno, el movimiento del prana, la energía vital. Y 2, las condiciones mentales arraigadas. Eso serían las vasanas, los acondicionamientos. Por eso, si retienes el movimiento de prana y previenes la expansión del campo de la experiencia objetiva como resultado del movimiento del acondicionamiento mental, entonces podrás ir más allá del samsara. Ok, ahora sabemos que el prana y vasana son la causa de nuestras miserias, penas e ignorancias, pues ellas son las que crean aquello que llamamos la mente, y la mente da lugar a la idea de la que estamos limitados al cuerpo físico. Y bien, ¿cómo exactamente se forman estas vasanas en nuestro cuerpo para que el prana pueda llegar a activarlo? Vasista nos explica que una vasana o acondicionamiento mental se desarrolla, atención, cuando vemos un objeto sin indagar en su naturaleza fundamental, decidiendo que es algo. Ese juicio rápido, ese análisis rápido que solemos hacer, en ese momento estamos
acondicionando nuestra propia mente. Cuán firme nos mantengamos a la idea del objeto que hemos percibido, se dará vida o no. Lo que quiere decir que puede llegar a ocurrir exactamente lo que hemos acondicionado en nuestra mente. Por ejemplo, pienso firmemente que voy a enfermar por estar alrededor de alguien que está resfriado. En ese momento, al pensar eso, estoy creando una condición mental, una vasana, que corresponderá activando mi sistema inmune para poder enfermarme. Así de fácil. La convicción hacia cualquier concepto dará realidad a ese concepto. Si forzamos la idea y lo percibimos como realidad, o si la abandonamos y la diluimos, eso ya es la elección nuestra. De nuevo, el sufrir o el no sufrir. Raíces de los desórdenes psíquicos y enfermedades físicas. Las enfermedades y los desórdenes psicológicos son consideradas la mayor causa de tristeza y infelicidad. A veces, los desórdenes físicos y mentales están relacionados, en otras ocasiones no lo están, pero en ambos casos es debido a la ignorancia. La ignorancia nos lleva a malos y pobres hábitos mentales. Las rutinas irregulares para el cuerpo pueden terminar causando la enfermedad. El Ayurveda nos proporciona con rutinas físicas y mentales con las cuales podemos balancear el prana, además de romper los hábitos destructivos mentales y físicos. Como el Ayurveda está basado en las acciones de los 5 elementos, Vasista usa estos 5 elementos como la raíz de la enfermedad y también la manera de superarla. Todos los desórdenes psíquicos y enfermedades físicas surgen de los 5 elementos. Por eso hemos estado dando tanta importancia y tanta vuelta a entender la relación entre el elemento, su órgano, la acción y viceversa, y etc. Las enfermedades físicas vimos que estaban divididas en 2 categorías, ordinarias y serias. Las ordinarias podían ser corregidas por un cambio en rutina cotidiana, incluyendo dieta y ejercicio. Ahora bien, las enfermedades serias y los desórdenes mentales que no pueden ser corregidas verdaderamente hasta que no se tome lugar del autoconocimiento. Con el autoconocimiento terminan todos los desórdenes físicos y psíquicos. Hay que tener en cuenta que las enfermedades físicas no psicosomáticas pueden ser tratados con medicación, mantras, baños y con acciones adecuadas. Hasta que la propia ignorancia no sea destruida por nosotros mismos, hay algunos desórdenes y enfermedades que no se irán. Ahora, ¿cómo ocurren las enfermedades físicas en relación a los desórdenes mentales? La confusión mental o la inhabilidad de funcionar sin estrés, importante, funcionar sin estrés, esto agita el prana, el cual empieza a fluir desigualmente a través de todos los canales energéticos o nadis. Este flujo desigual, alterado o al azar es el resultado de la congestión de algunos nadis, canales energéticos, y el agotamiento de otros. Así comienza a perjudicarse el proceso metabólico. No llega suficientemente energía a los distintos procesos metabólicos del cuerpo a nivel celular. Entonces, a partir de aquí surge un problema en el metabolismo: indigestión, apetito excesivo, mal funcionamiento del sistema digestivo. El alimento ingerido empieza a convertirse en veneno. El movimiento natural de la comida a través del cuerpo se detiene. El proceso se detiene, dando lugar a distintas enfermedades físicas. Y este es el motivo por el cual Ayurveda pone tanto estrés en la salud del sistema digestivo. Está totalmente enfocada a la salud del sistema digestivo.
a ese segundo cerebro. Cuando el sistema digestivo se mantiene en correcto equilibrio, las afecciones mentales no pueden desequilibrar el flujo del prana para crear daño. Incluso si el prana es trastocado, solo sería durante un corto periodo de tiempo, si uno sigue cada día correctamente el hábito de alimentos y de rutina diaria. Esto quiere decir que en el momento que uno controla el prana a través de que el sistema digestivo se mantiene correcto, el prana puede ser desequilibrado por un corto periodo de tiempo, pero rápidamente volvemos de nuevo al hábito que tenemos. Existen claramente dos niveles en los cuales se puede recibir esta información. El primero es en el concepto yoico, en la práctica del yoga, de que la ignorancia lleva tanto a la enfermedad física como mental. La ignorancia, traducida en este caso, es como responsabilidad a nivel mundano. Si seguimos hábitos correctos, alimentación, ejercicio, vivimos correctamente para nuestra constitución personal, entonces las posibilidades de que las enfermedades ocurran serán intensamente disminuidas o incluso eliminadas. Podemos llamarlo sentido común o responsabilidad, pero simplemente es hacer lo correcto para nuestro cuerpo. Todos sabemos lo que es correcto para nosotros, pero muchos de nosotros no lo hacemos. El otro nivel en el cual se puede percibir la información anterior es en un punto de vista absoluto. Aquí entramos en la parte de Vasista, donde todo es la manifestación de la conciencia, porque todo se manifiesta de la conciencia. Tanto la enfermedad también se está manifestando de nuestra conciencia. Todo es una manifestación de nuestra conciencia. Esto es llamado por los sabios autoconocimiento, porque todo es conciencia. Obviamente tú también eres conciencia, todo es conciencia. El conocimiento del yo mismo significa que todo es Dios incluyéndote a ti. Todo es universo, todo es creación. Tu estado fundamental del ser es el yo existo. Y le llamamos el yo mismo. Este es el conocimiento de la unidad, del todos somos uno, del subyacente, del denominador común de toda la existencia o del yo del todo. Es importante comprender que el término autoconocimiento, por conocimiento de Dios, existe en todas las cosas. Los sabios que crearon el Ayurveda y el yoga sabían que este autoconocimiento era y es la última cura para todas las infelicidades y miserias. Este conocimiento es la medicina definitiva. Una vez que hayas realizado la incambiable unidad de toda creación, es decir, que entiendas el todos somos uno a nivel experiencia, entonces ocurre un tipo de salud que no es superado por ningún otro tipo de salud. Los sabios antiguos lo llamaban Satchitananda, o el resultado del ser, conciencia, dichosa. Estos momentos intemporales de asimilación en el puro ser es lo que realmente nos trae la salud a nuestra vida. La calidad de felicidad y alegría son las tendencias subyacentes en tu vida debidas a este autoconocimiento. Por lo que si un cuerpo perfecto y la salud física son deseados, además de este tipo de salud, entonces aprende a manejar el prana en el cuerpo. El prana y el apana pueden ser balanceados y mantenidos en perfecto equilibrio. Si logras esto, el resultado será la inmortalidad. Además, la comida se hace innecesaria y vives absorbiendo el prana cósmico directamente del aire. Hay muchas historias que sostienen este hecho, algunos registrados por la ciencia y otros inexplicables. Este ejemplo lo comenté el mes pasado. Por ejemplo, a comienzo del año 1900, un yogi fue enterrado debajo de tierra durante 15 años
Y este hecho fue documentado y presenciado por una comunidad oficial. Después de 15 años, solo uno de los presentes testigos estaba vivo para desenterrar al yogi. Este yogi estaba vivo y además vivió durante 10 años más. Entonces, esto nos hace entender que los yogis son capaces de hacer esto con el prana y absorber el prana directamente a sus cuerpos. Ahora, prana en Ayurveda. Esto es del Yoga Vasista, es uno de los rezos que dice que después de tomar los primeros 5 pedazos, con la repetición de los 5 mantras, que los 5 mantras están relacionados a los 5 vayus, los 5 aires vitales. Pranavaya swaha, apranaha swaha, uyanaha swaha, udanaya swaha, samanaya swaha, y dirigido hacia los alientos vitales del cuerpo que son prana, samana, vyana y udana. Es decir, que mientras se está ingiriendo los 5 pedazos, se está verbalizando, mentalizando estos mantras y preceptos. Como están viendo, Ayurveda está basada, como el yoga, en el entendimiento del prana. El secreto para desbloquear la aplicación de la práctica de la Ayurveda en la vida cotidiana es entender este prana como esa fuerza que siempre está escurridiza y siempre está presente. Prana es la fuente de la manifestación de la materia y es importante comprender su rol principal en la manifestación. Ayurveda es primordialmente un sistema de medicina pránico. No sé si han oído hablar de otros sistemas que tienen que ver con el prana. El yoga es uno de ellos, pero existen otros sistemas, hoy por hoy, que tienen las raíces en controlar la respiración como sistema de sanación. La base de la mitología constitucional en Ayurveda se soporta con los 5 elementos o los 5 estados de la materia. Estos 5 estados de la materia se originan del prana. Por eso, entendiendo prana, uno puede entender las bases principales de la percepción de la Ayurveda. Prana tiene muchos nombres en la tradición védica: Vayu, Vata, Hiranyagarbha, Shakti, Prakriti e incluso Purusha. Pero existen innumerables sistemas de filosofía que se han ido desarrollando desde la tradición védica y que usan frecuentemente términos diferentes para describir los mismos conceptos, o incluso usan el mismo término para definir conceptos distintos. Estas diferencias a veces pueden confundir a los occidentales que no comprendemos el sánscrito. Prana es ese adorado como la causa de la vida y la muerte, como el dios de los dioses, como la fuerza que mantiene la vida y la vida misma. Prana es un sinónimo de vida. Prana es el principio cósmico del movimiento o energía. Es vista como en la causa subyacente de todas las manifestaciones. Prana es el elemento más sutil de la existencia y, a pesar de esto, la más aparente en sus manifestaciones alrededor de nosotros. Prana empodera a todas las otras fuerzas en el universo. Todo depende de él, incluso la creación por sí misma. Prana es movimiento eterno, empoderando el eterno cambiante cosmos. El dios Vayu es la causa eterna del universo. Él trae la existencia y a la vez la destrucción a todos los seres vivos. Él causa felicidad y miseria. Él es el dios de la muerte, el controlador, el señor de las criaturas. Él posee innumerables formas. Él puede moverse por todos lados y es responsable de todas las acciones y pensamientos. Él es sutil y omnipresente. Él es el señor Vishnu. Él se ha extendido por todo el universo. El dios Vayu solo tiene los aspectos distintivos anteriores. Recordar que Vayu es aire. Esto viene de los textos védicos, estas afirmaciones.
Bien, manifestaciones de prana y fuerzas pránicas. Prana tiene muchas diferentes manifestaciones, desde la más sutil hasta la más bruta, en forma de electricidad. Es el poder que nos da la habilidad para pensar, sentir y oír. Esto lo veíamos con los 5 elementos. Prana es el primer sonido, Om. Se manifiesta en el cuerpo como los 5 pranas, estas 5 fuerzas pránicas que gobiernan todo tipo de movimiento en el cuerpo. Contienen y repelen la actividad mental, coordinan los sentidos y nos ayudan en el disfrute de los objetos. Mantienen juntas varias partes del cuerpo, nos estimulan el habla, habilitan el tacto y la escucha. Son la causa de la alegría y del coraje. Estimulan la digestión, absorben los 3 humores, expulsan desechos del cuerpo, crean los canales densos y sutiles en el cuerpo, moldean la forma del embrión y determina el largo de su vida. Ayer estuvimos viendo, un poquito por encima, los 5 primeros vayus vitales, prana, prana. Prana, que era de movimiento interior, al lado del corazón y la cabeza, que controlaba el pensamiento, emociones, funciones y memoria. Y que recibíamos el prana directamente del sol. Se llamaba prana solar o prana caliente. Tenemos apana prana, que era un prana de movimiento descendente, situado en el colon. Por eso tan importante el colon y prana en Ayurveda. Controla el proceso de eliminación, orina, sudor, menstruación, órganos, secreción y recibe prana de la tierra y de la luna. Es un prana frío. Samana prana era un prana de movimiento que equilibra y que está situado en la zona del ombligo. Controla la digestión y la armonía entre prana y apana. También se le llama el aliento ascendente, porque cuando se junta con apana, crea ese movimiento ascendente y descendente que ocurre en la respiración. Udana prana es un movimiento ascendente, se localiza en la garganta y controla el habla. Nos conecta con las fuerzas solares y lunares y es el responsable del desarrollo espiritual. Controla los poderes de fenómenos físicos y psíquicos y controla la expresión creativa. El desarrollo de la Kundalini está relacionado directamente con Udana Prana. Vyana Prana es el prana prevalente, que está situado en el corazón, solo en esa zona, y une a todos los demás pranas en el cuerpo. Y además controla las acciones nerviosas y las musculares. Voy a tomar un poquito de agua, con permiso. Prana en Ayurveda y el concepto chino de Chi, o Ki. El concepto de prana no es exclusivo de las escuelas de conocimiento de yoga y Ayurveda. Los chinos ya habían desarrollado también un entendimiento del prana, o Ki, Chi, como lo llaman ellos. Sin embargo, los chinos tienen una visión de la creación algo diferente y su descripción del Ki también es algo diferente. El pensamiento en China no distingue, esta es la diferencia, no distingue entre materia y energía. Pero podemos tal vez pensar que el chi como materia al borde de convertirse en energía, eso sí, o energía al punto de materializarse. De todas maneras, hay muchas más similitudes que diferencias, también lo digo. El primer y el más antiguo libro de la medicina china es el Nei Qing, en el que hay un antiguo relato sobre el Qi de este libro, por si les interesa indagar en la parte de las raíces de la medicina china y vean las similitudes que hay, evidentemente, con el Ayurveda. La raíz del estilo de vida, de nacimiento y cambio, es Qi. Las numerosas cosas del cielo y la tierra obedecen a esta ley. Así en la periferia viene a ser el cosmos alrededor, el chi envuelve el cielo y a la tierra. El chi en el interior es lo que las activa. La fuente de donde el sol, la luna, las estrellas obtienen su luz, la tormenta, la lluvia y las nubes, su existencia, las 4 estaciones,
las innumerables cosas del nacimiento, crecimiento, recogida, almacenaje, todo esto ocurre por el chi. La posición de la vida del hombre depende completamente del chi. Por esto podemos ver que las dos culturas más antiguas que sobreviven tienen los mismos conceptos básicos del prana. Aplicaban estos conceptos a todos los aspectos de la vida y no lo limitaban a los sistemas médicos. Comprender prana, vayu, nos ayuda a entender mucho de los extraños conceptos de Ayurveda y medicina china. Prana es una de las 3 fuerzas cósmicas que los antiguos sabios percibían en el universo. Entrando en prana, soma y vasana. Esta conciencia, que se hace consciente del movimiento y experimenta este tipo de movimiento o la fuerza de vida. Eso es prana. Esto es el movimiento arremolinado del prana y el apana, cuando empiezan a juntarse, que llegan a conocerse como el viento en el universo, el cual es el verdadero corazón del universo. Por esto prana se conoce como vata vayu. Pita se conoce como calor y flema. Y flema o lubricante kapha. Y sus partes relativas son viento, sol y luna. Quiere decir que vata es viento, pita es sol y kapha es luna. Vata es prana, viento, creador, pita, sol, calor, aspecto masculino, kapha, luna, frío, aspecto femenino. Esto demuestra claramente que prana es la fuente de 3 humores védicos, vata, pita, kapha. Primero de todo, hay un principio de energía que es fuerza, velocidad, dirección, animación, motivación. Y segundo, hay un principio de las fuerzas de la tríada y es percibido como un principio de luz o irradiación. Y el tercero de estas fuerzas era visto como un principio de cohesión, de unión. Este tercero viene a ser el que une todo, que es el principio del amor. Vamos a ir con la constitución, el dosha, el humor, naturaleza en Ayurveda. Para entender los 3 humores de la Ayurveda, primero debemos entender las diferencias fundamentales entre el sistema ayurvédico y el sistema moderno occidental de la medicina alopática. Entender estas diferencias. El viejo sistema ve a cada persona como un todo y trata los desórdenes como un fenómeno total de ese todo. La medicina se ha desarrollado desde un punto de vista analítico y cree que el todo puede ser sistematizado y además dice que es imposible comprender el todo de sus partes y el otro sistema dice que sí se puede. Medicina constitucional. Pueden indagar en Google y por las redes sobre la medicina constitucional porque viene de aquí, de los antiguos griegos y europeos. Ellos usaban este sistema de medicina constitucional. Nos vamos a la época de Grecia. Los griegos estuvieron viajando a la India y durante un periodo de varios centenares estuvieron estudiando, entre otras cosas, Ayurveda. Si quieren buscar más información, busquen la Universidad de Nalanda. Desarrollaron un sistema basado en 4 tipos constitucionales. La Ayurveda tiene 3. En ciertas partes del Medio Oriente este sistema todavía sigue en uso, a presencia de donde estamos a fecha del 2019. Ahora, ¿qué es la medicina constitucional? Bien, quiere decir simplemente, esto lo hablábamos ayer, que naces con ciertas combinaciones de principios o fuerzas que determinan tu individualidad. Como por ejemplo, cuando fuiste concebido y cuando tomaste cuerpo físico, tu fecha de nacimiento. Estas fuerzas eran llamadas humores en la antigua Grecia y en Europa. En Ayurveda se les llama tridosha, lo que significa los 3 humores. El equilibrio de estas fuerzas determinan tu constitución.
tu personalidad no es más que un reflejo directo de tu constitución. Tu cuerpo y mente también son un reflejo directo de tu constitución. Y la combinación de las tres fuerzas pránicas finalmente te crea a ti como individuo único. La ventaja de usar el sistema constitucional de medicina es que eres diagnosticado y tratado como un ser individual. Las estadísticas y las medias pierden totalmente su importancia en esta forma de medicina. Tienes muchas más posibilidades de ser tratado según tus necesidades personales antes que ser tratado como un porcentaje. Otra ventaja es que la medicina constitucional es que no está excesivamente preocupado por los síntomas de la enfermedad, pero en eliminar el desequilibrio o el humor que está causando los síntomas. Esto lleva a una verdadera calidad de salud. Este proceso, en realidad, es reequilibrar la constitución y puede tardar considerablemente un periodo de tiempo más que otros tratamientos de la medicina alopática moderna. La diferencia es que el bienestar que se logra a través de equilibrar la constitución es permanente y frecuentemente elimina además otras enfermedades o síntomas aparentes que todavía no se estaban ni siquiera reaccionando. Se va a la raíz de la enfermedad. La medicina constitucional requiere de tu propio esfuerzo, importante. No eres dependiente de agentes desconocidos, ni de medicaciones, ni de nada externo. Eres completamente responsable y requiere propio esfuerzo. Trabajar con esta forma de tratamiento incluye un proceso de reeducarse, pues vas a aprender a vivir en armonía con tu propia naturaleza. Aprendes a cómo eliminar la enfermedad y a mantener tu salud en equilibrio natural. Y este es el mejor seguro que puedes tener para mantener la salud. Bueno, aquí venimos con la primera pausa.